Bueno, siempre cuando me toca compartir la palabra de Dios es una gran responsabilidad y me molestan siempre allá en vida porque yo soy teacher, yo soy maestra, entonces en la teacher va a enseñar. Pero bueno, siempre un honor y creo que cada vez que uno comparte la palabra de Dios, el primero a quien Dios le habla es a uno, ¿verdad? Que el Espíritu le habla a uno y a través de esta palabra uno dice wow, y pues ahora compartirla acá en la iglesia para mí es un privilegio y bueno, y para Javier también, que hemos estado estos días y hoy toda la jornada acá desde las 9 de la mañana, así que muchas gracias a los que se quedaron desde temprano, aún con bebés, con niños y que todavía están por acá. Sé que han estado hablando del tema de la fe. Es un tema increíble, ¿verdad? Es un tema retador y pues hoy voy a estar compartiendo con ustedes un poquito más de la fe. Vamos a estar aprendiendo, vamos a dar un paso más con este tema y le puse el título Una fe transformadora. En realidad yo creo que en el tema de la fe muchas veces nos hacemos preguntas y nos cuestionamos. ¿Cuántos han dicho alguna vez, Señor, dame más fe? ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Señor, por favor, dame más fe. Cuando estamos haciendo o esperando una respuesta, ¿verdad? O queremos tal vez romper con un mal hábito, romper con tal vez algún paradigma en nuestra mente. A veces el hecho de que tal vez somos personas que pensamos negativamente, siempre estamos en el modo no, ¿verdad? Estamos siempre viendo el lado negativo de la vida, de las cosas, de las circunstancias. Y entonces ahí llegamos y de repente decimos, Señor, por favor, dame más fe, tal vez para creer que esto sí va a pasar, para creer que voy a poder lograr esto, para creer que realmente voy a romper con este círculo, ¿verdad? En el que me he encontrado. Pero nos encontramos allí y vemos que las cosas de repente no suceden como las esperábamos. Y entonces pensamos, bueno, es que de repente no tengo suficiente fe. Pero en Filipenses, Pablo decía, que es el texto del que quiero empezar, Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, es todo. Y yo decía, bueno, cuando Pablo dijo esto, probablemente su fe estaba muy hinchada, ¿verdad? Muy grande para poder decir, y es como un león, ¿verdad? Enfrentándose al mundo, seguramente en aquel momento, en sus circunstancias, en su realidad, y dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaba pasando una situación bien difícil, ¿verdad? Cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que hay más de 55 versículos relacionados con la fe. Y uno de ellos nos da lo que es la definición de la fe. Nos dice en Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dice que es, y quiero subrayar que la fe es la garantía. Cuando usted va a alquilar un apartamento o va a dar un apartamento, tienes que dar un depósito, ¿verdad? Tienes que dar, allá le llamamos una garantía. En algunos países es un mes, en otros 6 meses, un año de garantía. Quiere decir que usted está afirmando que usted va a ser un buen cliente, que va a pagar y que no se va a ir en ese año de contrato. Pues dice aquí que la fe es la garantía de lo que se espera. Qué interesante, ¿no? Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Bueno, yo digo que la fe es la esencia para cualquier cambio. Realmente es la esencia para cualquier cambio. Y voy a estar compartiendo lo que he llamado 3-2-3. 3 paradigmas o 3 pensamientos erróneos que normalmente tenemos con relación a la fe. 2 principios que nos enseña la palabra de Dios y 3 acciones para fortalecer nuestra fe. Así que es un 3-2-3, ¿ok? Vamos primero con los 3 errores, ¿está bien? Los 3 paradigmas que nosotros tenemos. Y primero quiero pedirles que me acompañen en oración y poner este momento en las manos de Dios. Señor,
Una vez más, Dios, venimos delante de tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que es poderosa. Nos acercamos a ella, Señor, con un corazón abierto, Señor, para que caiga en buena tierra. Para que la palabra, Señor, que será esparcida, Dios, que tiene poder porque es tu poder, porque es tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, para transformar, Señor, para borrar, para quebrar, Señor, tal vez con algunos pensamientos, Señor, que no son tus pensamientos con relación a lo que es la fe, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bueno, hay un decir o una frase que dice que no podemos obtener resultados diferentes si continuamos haciendo lo mismo. ¿Lo han escuchado? A veces queremos resultados diferentes en nuestra vida, pero nos mantenemos haciendo lo mismo. Jesús hizo cosas increíbles. Hizo cosas como resucitar un muerto. Bueno, imagínense lo que es eso. Yo, si hubiera estado ahí, no sé, seguro caigo ahí batitiesa también del susto. Jesús había hecho milagros increíbles, había levantado muertos, había alimentado a miles de personas. ¿Y quiénes siempre lo acompañaban? Sus discípulos. Sus discípulos estaban allí, yo me imagino que estaban asombrados probablemente, ¿verdad? Cada vez, o yo no sé si de repente ya se habían acostumbrado de ver a Jesús hacer los milagros de pueblo en pueblo, pero probablemente ante cada milagro que hacía Jesús, pienso yo que estaban perplejos, estaban asombrados. Lo interesante de esto es que en ningún momento los discípulos en estas circunstancias le dijeron al Señor que aumentara la fe de ellos. Yo me imagino que si vieron al Señor levantar un muerto, seguro dijeron, wow, el Señor no solo tiene poder, es que es la fe de Jesús, ¿verdad? Y nunca le dijeron a él que les aumentaran, nunca le dijeron o le pidieron, aumenta nuestra fe. Hasta un momento crucial, cuando Jesús les comienza a hablar de lo que son las relaciones interpersonales, que está la historia en Lucas 17, Jesús comienza a decirles en este texto que si una persona comete una falta contra ellos, pues que tenían que perdonarlos. Y recuerdan el texto que decía 7 veces, 70 veces 7, ¿verdad? Muchas veces. Allí, cuando el Señor les dice esto a los discípulos, es allí, en ese momento, cuando los discípulos, en Lucas 17, el verso 5, dice, Señor, aumentanos la fe. O sea, nunca le habían dicho que les aumentara la fe cuando Jesús había transformado el agua en vino, cuando había multiplicado los panes y los peces, cuando había resucitado a Lázaro, a la hija de Jairo. Pero cuando les habla de perdonar al hermano y que tienen que perdonarlo muchas veces, entonces ahí ya los discípulos se quedan pues un poco cuestionados, ¿verdad? Si su fe les alcanzará para tanto, si les va a alcanzar para eso, ¿verdad? Ellos no le dicen al Señor, pues, Señor, qué pena, ¿verdad? Yo me imagino que los discípulos allí se quedaron boca abiertas, ahí sí, y dijeron, no, ¿qué va? Aquí la fe no me alcanza para tanto. Aquí la fe no me da como para perdonar a mi hermano 70 veces 7, o 7 veces en el día, ni siquiera. Lo que quiero probablemente es ahorcarlo, ¿verdad? Y tirarlo por allá. ¿Verdad que sí? A veces nos pasa cuando trabajamos, tal vez con un compañero de trabajo, con los hijos, en la casa, con los amigos. Pero ahí seguramente los discípulos dijeron, hay que ser un santo, hay que tener seguramente una fe espectacular, no sé, para poder perdonar de esta forma como el Señor lo está diciendo. Así que aquí viene el primer error, el primer paradigma que nosotros tenemos en cuanto a la fe, es el pensar que nosotros no tenemos suficiente fe.
Muchas veces decimos, tengo fe de que voy a obtener un trabajo, tengo fe de que voy a mejorar mi condición, tengo fe de que este negocio va a salir, pero en realidad pensamos que nuestra fe no es suficiente. Pensamos que no es suficiente, es lo que estaba pasando con los discípulos en ese momento, ¿no? Les estaba diciendo, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Les estaba diciendo al Señor, en realidad la fe que tenemos no es suficiente como para poder perdonar. Extrañamente, ¿verdad? En este tema. Y de repente muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. No sé, estamos tal vez orando, esperando un milagro para que salga un negocio, para que nos salga un trabajo, para que nuestro hijo o un familiar se sane y vamos donde el pastor Marcos o donde el pastor Coco, Irene, ¿verdad? A pedir que oren por nosotros. No es que sea malo, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos creyendo que nuestra fe no es suficiente. Dame más fe, mi fe es muy poquita, fue lo que dijeron los discípulos en ese momento. Así que, ¿qué fue la respuesta del Señor en ese momento? Pareciera que el Señor no les dio una respuesta. Yo creo que el Señor no le dijo, bueno, si me están pidiendo fe, vengan, hagan fila. Aquí Pedro, Juan, todos allí en filita, ¿verdad? Le voy a dar un poco, a le voy a dar otro poco de fe. Él no dijo eso, el Señor no hizo eso. El Señor no dijo, vengan, están bien, tienen toda la razón, les voy a dar más fe. Jesús pudo haberlo dicho, ¿verdad? Pudo haber dicho, sí, ¿cierto? Yo hago cosas increíbles, ¿verdad? Ustedes necesitan más fe. Pero no, el Señor les contesta en el versículo 6 y que muchas veces lo hemos visto este texto donde les habla de la semilla de mostaza. Les dice que si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol sicómoro, arráncate de aquí y plántate en el mar y les obedecería. Pareciera como que Jesús de veras no les contestó la pregunta, pero no les está diciendo ahí, ustedes necesitan una fe más grande, no les está diciendo eso. Y es lo que nos dice a nosotros también, porque nuestro error es pensar que no tenemos suficiente fe. Jesús no le dijo a los discípulos que no tenían suficiente fe, no les dijo a los discípulos que ocupaban una fe más grande. Les dijo, es la fe que tienen, puede ser pequeñita, es la fe que necesitan. Así que nosotros no tenemos un problema de fe, porque la fe ya nos fue dada. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Lo que nosotros tal vez sí tenemos es un problema de concepto de la fe. Usted y yo somos hombres y mujeres a quienes ya se nos ha sido dada la fe. Así que el primer error es pensar que no tenemos fe, que no tenemos la suficiente fe. El segundo error es el no accionar esa fe, no accionar la fe. Nos rendimos fácilmente porque muchas veces queremos cambios sumamente rápidos, ¿verdad? Si vemos al joven Daniel en el Antiguo Testamento, ahí podemos notar que la fe de Daniel, que a mí me encanta este libro, la fe de Daniel fue la plataforma para lograr lo que él se propuso en el corazón. Dice que él se propuso en el corazón no contaminarse. Eso es fe, está accionando su fe. ¿Cómo lo hizo? Rodeado allí de leones en un foso, hambrientos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no sucedió? La fe de él, ¿cómo fue que la accionó? No es algo que llegó en ese momento, es algo que él hacía desde hacía mucho tiempo, porque la fe es como un músculo. Si no se ejercita, si no se acciona, ¿qué pasa con los músculos? Se caen. Si usted va al gimnasio todos los días y se pone así, ¿verdad? Musculoso, musculosa, tonificado, y después decide dejar de ir al gimnasio por tiempo, ¿qué hacen? Se caen, ¿verdad? Queda aquello todo flojo, porque dice que la gravedad hace lo suyo, ¿verdad? La gravedad es una ingrata, digo yo. Dice la Biblia que Daniel 3 veces al día pasaba tiempo con Dios.
Ya eso nos dice algo a nosotros. ¿Cómo accionaba Daniel su fe? Porque es que nosotros a veces queremos ver los resultados, queremos ver el milagro, queremos ver la transformación en un hijo, en el esposo, en la esposa, en nosotros mismos. Pero aquí vemos a Daniel que tenía un plan espiritual para poder fortalecer su fe. Así que si nosotros queremos ver resultados, necesitamos accionar nuestra fe. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que tomar acciones. La fe no es diferente, nuestra fe no es diferente. Tenemos que alimentarla y tenemos que accionarla. Hace un tiempo me hice unos exámenes de sangre, del estudio que le hacen a uno, y salí terrible el colesterol, allá voladísimo, ¿verdad? Y yo estaba, sumamente molesta porque yo dije, pero si yo no ando comiendo vitamina H, chicharrones, chatarra, choripanes, pensaba que llevaba una dieta pues bastante buena, ¿verdad? Así que estaba frustrada, pero también estaba asustada porque realmente tenía el colesterol muy alto, y ustedes saben que cuando el colesterol está muy alto, el reloj se puede en algún momento, ¿verdad?, detener. Así que tuve que tomar acciones con relación a esto, y pues ya que el doctor me revise, y tomar acciones drásticas. Tenemos que tomar acciones en nuestra vida con relación a nuestros hábitos alimenticios, físicos, etc. ¿Y por qué con la fe no? ¿Y por qué con la fe creemos que es por arte de magia que va a crecer o que vamos a estar fortalecidos en la fe? No, necesitamos accionar nuestra fe. Y el secreto está en la constancia de los pequeños esfuerzos que con la ayuda de Dios nos van a permitir a nosotros entonces ver esos cambios, ver esa fe en acción. Así que el primer error, ¿recuerdan cuál era? Pensar que no tenemos fe o que es muy poquita. El segundo error es no accionarla, no tomar medidas para que nuestra fe esté aquí, a todo dar, como decimos en Costa Rica. Y el tercer error es no entender que la fe es sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros como hombres y mujeres somos buenísimos para hacernos autosabotaje, ¿verdad? En el momento en que decimos, fallamos una vez, y entonces ya nos creemos fracasados. De repente no supe administrar mis finanzas, ¿verdad? Y me envolví ahí un poco con las finanzas. Entonces, ¿qué importan las finanzas? Y vamos a gastar y gastar y gastar, ¿verdad? De repente estoy esperando un milagro, y pues yo oro y todo, y no sucede porque la voluntad de Dios es soberano, ¿verdad? Y entonces ya nos decimos nosotros fracasados, ya no vuelvo a orar, y nos peleamos con Dios y le hacemos caritas, y solo falta que le mandemos un WhatsApp, ¿verdad? Así con esas carillas rojas que están fúricas. Generalizamos a partir de un fracaso, y esto mismo le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería ver una transformación en su vida. En algún momento él dijo lo siguiente: no entiendo lo que me pasa, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿A cuántos nos pasa eso? Como a Pablo. Queremos hacer lo bueno, pero caramba, queremos ser generosos, pero después decimos, ay, pero es que después me quedo sin nada. Y entonces la dejamos pasar, ¿verdad? No me entiendo a mí mismas, porque de repente no quiero gritar en la casa, pero termino gritándole a los chiquillos. No quiero gastar más de la cuenta, pero pasé por una tienda que me hacía así, ¿verdad? Los zapatos me llamaban, y entonces, ¿qué va? Entré y gasté, ¿verdad? Dejar de dormir tal vez hasta tarde, digo, no quiero, yo quiero hacer mi devocional temprano, pero ¿qué va? El sueño me vence. Quiero hacer lo que es correcto, pero hago lo contrario, dijo Pablo. Y en lugar de eso, hacemos lo que no nos conviene. Así que
Pablo en el versículo 18 en este texto continuaba diciendo: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, dice el apóstol. Y luego dice: soy un pobre miserable, en el verso 24. Lo que está diciendo Pablo aquí es: qué deséxito, digo yo, qué deséxito, soy un fracaso, ¿verdad? Soy un desastre. Tal vez todos hemos experimentado ese sentimiento. Pablo hace una declaratoria después en el verso 24 de esta impotencia que él siente. Y estoy explicando esto para identificarnos que no es algo nuevo para nosotros el sentirnos de alguna forma fracasados, el sentir que la fe es algo de repente que depende de nosotros. Pablo dice aquí: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Como diciendo: ¿y ahora quién podrá defenderme? O como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero lo hermoso de esto es que Pablo se da cuenta y levanta sus ojos, y en el verso 25 dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que la respuesta viene de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Así que la fe transformadora tiene que ver con las cosas que nosotros no podemos percibir. Es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nos es dada a través de Cristo. La fe nos ha sido dada a través de Cristo por medio del Espíritu Santo que derramó sobre cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo. Tuvimos fe para creer que Cristo, a quien yo no vi, que murió en la cruz, es mi Salvador, ¿cierto? Levantamos las manos ahora tan hermoso durante la alabanza para adorar a Dios, ¿verdad? A quien no vemos, pero levantamos nuestras manos para adorarlo en un acto de fe. Creemos también por fe que usted y yo hemos sido perdonados. Así que el punto es que nosotros creemos por fe en lo invisible. Creemos que hay dones y que hoy aquí juntos como comunidad adoramos, y toda esta adoración suya y mía es por esa fe. Es la fe lo que nos mueve. Así que no vemos, no tocamos, como dijo Tomás, ¿verdad? No olemos, pero tenemos fe en que Dios es real. Jesús le dijo a Tomás, si recuerdan aquel momento: dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creyeron sin haber visto, y se estaba refiriendo a usted y a mí. Es esta fe sobrenatural. Nuestra fe es sobrenatural, como les decía, porque es a partir del sacrificio de Jesús, de su sangre, donde ya no hay más leyes como las tenían los judíos. Ahora no tenemos esa ley, sino que la fe para nosotros viene a partir del fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que el fruto del Espíritu Santo es esa fe que nos mueve a nosotros. El Espíritu Santo no vivía en los santos de aquella época. El Espíritu Santo viene a partir del sacrificio, la resurrección de Cristo. Así que he mencionado ya 3 errores, digo yo, 3 formas de pensamiento que muchas veces nos limitan nuestra fe, nos bloquean nuestra fe. Que no tenemos suficiente fe, no accionamos la fe o no entendemos que la fe es algo sobrenatural. No es fe de lo que yo veo o de lo que yo puedo tocar. Va más allá de eso, como decía Hebreos, ¿verdad? Que la fe es aquella convicción, ¿verdad? Es esa garantía. Ahora sí, después de decir estos 3 paradigmas o 3 cosas que nos bloquean la fe, ¿qué es lo que dice la Biblia o qué nos enseña la Biblia acerca de la fe? 2 principios bíblicos básicos. Número 1, primero, que nosotros necesitamos activar el poder de Dios por medio de la fe. Nosotros oramos y decimos: tenemos un Dios poderoso, un Dios poderoso.
Necesitamos activar el poder de Dios por medio de la fe. Y esto quiere decir, a lo que me refiero es que muchas cosas nosotros no las podemos cambiar por nuestras fuerzas. No hay un matrimonio que se restaure por sus propias fuerzas, sino es por el poder de Dios. O una transformación en nuestro carácter. Yo estoy segura que los que tenemos ya varios años de caminar en el Señor, ¿verdad? No somos los mismos que éramos hace 20 años, ¿verdad que no? Porque la obra del Señor dice que Él la va perfeccionando. Nosotros desearíamos ser como Superman, simplemente quitarnos la chaqueta, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos ser así de poderosos, etcétera. Pero realmente necesitamos activar el poder de Dios. Hoy ocupamos entender que la fe en el poder de Dios es el fundamento esencial para cualquier cambio transformador en nuestra vida. Es el poder de Dios a través de nuestra fe que actúa en nosotros para transformarnos de adentro hacia afuera. El que quiere, lo que quiere es que nos pongamos, decía yo, o lo veía así como los lentes de la fe, que veamos las cosas como Él las ve y que nos conectemos nosotros a ese poder para que nosotros podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Les recomiendo aquí un paréntesis, Vida con Propósito, un libro maravilloso que habla precisamente de esto, ¿verdad? De la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Quién me librará? ¿Quién me ayudará? Decía Pablo. ¿Quién puede ayudarme a mí a cambiar? ¿Quién me puede dar a mí libertad? ¿Quién me puede a mí dar fuerzas en un momento difícil? ¿Quién puede sanarme? ¿Quién puede darme esperanza? ¿Quién puede restaurar mi matrimonio? Solamente el poder de Dios a través de la fe. Así que no importa nuestra historia, no importa dónde usted o yo podamos estar, no importa las decisiones, tal vez malas decisiones que hayamos tomado en el pasado, es el poder de Dios, el único poder que puede transformar cada área de mi vida. Javier y yo tenemos 34 años, vamos a cumplir de matrimonio. Los matrimonios que están aquí no me dejan mentir. ¿Es fácil el matrimonio? No, ¿verdad? Altos y bajos, momentos buenísimos, ¿verdad? Y momentos de crisis, momentos de primavera, así las flores, ¿verdad? Así vamos y otros momentos de valles difíciles, ¿verdad? Tiempos de distanciamientos, de crisis financiera que vivimos, donde realmente la fe que pudimos afirmar en ese momento, ¿verdad? Es la que accionó el poder de Dios para poder restaurarnos, para poder reencontrarnos, primeramente con Él y luego como pareja también. Para cambiar se necesita fuerza de voluntad, ciertamente, pero no es lo único. Necesitamos de ese poder de Dios, como lo dice Zacarías 4:6. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Piense por un momento, ¿qué cambios positivos se podrían producir en tu vida si confías en ese poder ilimitado de Dios? Sin el poder de Dios en nuestra vida, solamente entonces vamos a estar caminando en nuestras fuerzas. Y por eso las rupturas, y por eso la avaricia, y por eso el egoísmo, y por eso cuando la gente camina en sus propias fuerzas. Esto es, digo yo, como una computadora portátil. Cuando estamos enchufados al Señor, la batería no se nos va a acabar. Si nosotros nos desenchufamos del Señor, esa batería que tenemos es un poder limitado. Nos vamos a cansar tratando de resolver los problemas por nosotros mismos, tratando de cambiar a nuestra pareja o cambiar nuestro estilo de vida, nuestras finanzas. Así que, ¿por qué no activar nuestra fe por medio del poder de Dios? Traer ese poder inagotable de Dios a través de la fe que tenemos, que Cristo nos ha dado, para poder vivir
Dice una vida con propósito, la vida que Dios quiere para nosotros. Tenemos que estar conectados a ese poder transformador que viene de lo alto, que viene de Dios a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Así que lo primero es ese poder de Dios, activar ese poder de Dios a través de la fe. Y lo segundo es que el amor de Dios, el segundo principio es que el amor de Dios es el que está detrás de ese poder. Para poder entender el poder de Dios tenemos que entonces reconocer primero y creer en su amor para cada uno de nosotros. Muchas veces la gente a usted le puede decir, es que Dios lo ama, pero entendemos nosotros cuánto nos ama Dios. ¿Cuánto es este amor? Dice Efesios 3, del 18 al 19, donde se da una descripción de cómo es ese amor de Dios. Ese amor de Dios dice que hay 4 dimensiones. Dice aquí, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Y da 4 dimensiones de este amor de Dios. Primero dice el texto cuán ancho, cuán grande es este amor. Es tan grande que está en todas partes. No hay ningún lugar del universo que no esté lleno del amor de Dios. Si usted ha pasado momentos difíciles como cristiano, yo creo que cuando nos sentimos amados por Dios, hay una energía, hay una fuerza sobrenatural que es la que nos impulsa a seguir adelante. Cuán grande, cuán largo, dice este texto, cuán largo como para durar eternamente. Este amor de Dios no se compara como el nuestro, que se marchita. Es un amor que no es un amor condicional. Te amo si haces esto. Te amo porque tal cosa. El amor de Dios es un amor incondicional. Él nunca va a dejar de amarnos, aunque nosotros hagamos cosas pensando que Dios nos va a dejar de amar. Nunca, nunca nos va a dejar de amar. Dice que el amor de Dios es cuán alto. Su amor es tan alto, y me encanta esto, como para pasar por alto nuestros pecados. Su amor es tan alto que pasa de lejos nuestros pecados. Pues no vine a juzgar al mundo, dice en Juan, sino a salvarlo. Vino a salvarnos. Y la pregunta aquí es si nosotros hemos aceptado esta salvación, este perdón por medio de la fe. No podemos tener el poder de Dios en nuestra vida sin tener a Jesús primero en nuestra vida. Aquí no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Dios. Y cuando tenemos una relación íntima con Dios, entonces todo cobra sentido. Y por último dice el texto, cuán profundo es su amor. Su amor es tan profundo como para poder lidiar con absolutamente todo. No importa la experiencia dolorosa que usted haya pasado, no importa tal vez los problemas graves que trate de estar resolviendo, debajo de que usted dice, ya toqué fondo, debajo de ese fondo está la roca fuerte del amor de Dios para nosotros. Nos dice el apóstol en el verso 19 de ese mismo texto, es mi deseo, dice, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos y toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Así que el comienzo de toda transformación, de todo cambio saludable en nuestra vida, empieza con un corazón cuando tenemos una relación con Dios. Cuando nosotros invitamos a Jesús a venir a nuestra vida, ahí es donde nuestro pasado queda perdonado, nos da nuevo propósito, nos enchufa a ese poder que solamente viene de Él y es el único poder para cambiarnos, para transformarnos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros fortalecer entonces nuestra fe? Decíamos que los 2 principios importantes es que primero necesitamos activar el poder de Dios a través de la fe
Y lo segundo es que el amor de Dios está detrás precisamente de ese poder. Ese poder está disponible para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? No quiere decir que sea más grande o menos grande. ¿Cómo fortalecernos? ¿Cómo accionarla? ¿Cómo dejar de pensar que no tengo fe suficiente para esto o para aquello? Lo primero, llenemos nuestra mente con la palabra de Dios cada día. Lo que piensas determina tu manera de sentir y lo que sentimos determina nuestra manera de actuar. Nosotros decía en un libro que leía que somos como una lancha con el motor ahí en automático, el piloto automático que va en una dirección y que se alimenta, ¿verdad?, de los pensamientos que va recibiendo de afuera. Cuando trabajo en un colegio y cuando converso con muchachitas, con jóvenes, muchas veces y casi siempre diría yo, ¿verdad?, la percepción que tienen de sí mismos es lo que reciben de los TikTokers, de los influencers, ¿verdad? Y muchas veces una imagen errada de su persona. Así que cuando nosotros comenzamos a alimentar nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios, cuando empezamos a fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios, empieza a haber una transformación en nuestra vida. Y la gente lo nota y los demás lo van a notar. Tal vez no lo note usted, pero sí lo van a notar. Ahí empezamos a reemplazar con la visión de Dios lo que Dios piensa de nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas hermosas para nosotros, de las cuales nosotros tenemos que apropiarnos. Cada promesa de Dios viene acompañada siempre, ¿verdad?, de una premisa. Por ejemplo, decía por acá, si confesamos nuestros pecados, es la premisa. La promesa es que Él perdona nuestros pecados. Reconócelo en tus caminos, es la premisa. Él enderezará tus sendas. Así que alimentamos nuestra alma cuando nosotros tomamos una promesa, un versículo, una historia, cuando reflexionamos seriamente en el significado de esta palabra para nuestra vida. Y eso es una tarea que no le toca a Dios hacerla, es una tarea que nos toca a nosotros hacerla para poder fortalecer nuestra fe, para que podamos ver cambios en nuestra vida y cambios en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ver el mundo. Y es precisamente lo que hacía el rey David. Y les voy a poner un ejemplo. En el Salmo 1, del 1 al 3, dice lo siguiente: dichoso el hombre que en la ley del Señor, o sea, en la palabra de Dios, se deleita, de día y de noche medita en ella. Si haces esto es como la promesa, ¿verdad? Dichoso el hombre que hace esto. Dice que va a ser como el árbol plantado a la orilla de un río. O sea, que va a ser una persona probablemente productiva. Queremos ser productivos, ¿verdad que sí? Así que hay que meditar en la palabra de Dios, decidir llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo, o lo que el salmista está hablando, fue lo que Daniel hizo en su momento cuando decidió no contaminarse. Pero allí continúa la promesa diciendo que haces todo eso y cuando llegue su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¿Qué significa esto? Que cuando lleguen los tiempos malos, cuando lleguen las vacas flacas, cuando llegue tal vez la enfermedad, cuando llegue la falta de trabajo, cuando lleguen los problemas a la casa, cuando lleguen los desacuerdos en el matrimonio, allí tendremos raíces profundas. No nos vamos, como dicen, no nos vamos a arrugar. Tendremos raíces profundas. Dice, todo cuanto hace, prospera. Es la otra parte de la promesa. Y todo cuanto hace, prospera.
Y eso es una promesa hermosa. Yo creo que todos queremos éxito, ¿verdad? Todos queremos éxito. Pues Dios quiere que nosotros prosperemos, es lo que está diciendo esta promesa. Pero antes de eso están los requisitos de los cuales nosotros tenemos que aferrarnos. Para mí, Javi es un ejemplo en este sentido de llenarse de la palabra de Dios. Porque primero que es un madrugón, ¿verdad? Pero decide cada madrugada, lo primero que es llenarse de la palabra de Dios. Y les puedo asegurar que en tiempos muy difíciles de nuestra vida a nivel financiero, tal vez laboral, Javi tenía una empresa y trabajaba en lo propio, ¿verdad? Con la pandemia el negocio se vino abajo. Pero yo creo que Dios ha compensado esa fidelidad de buscarlo siempre en la madrugada, de llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios, y que fue también bastón fuerte para mí, porque yo decía, ¿verdad? Yo no soy tan paciente, de repente, como decimos allá, soy de mecha corta, y ver la confianza, su fe, ¿verdad? Que el Señor va a responder. Realmente fueron lecciones para mí. Así que llenarnos de la palabra de Dios, ¿de qué forma? Debemos rumiar la palabra. No sé si aquí existe la palabra rumiar. Es lo que hace el ganado, las vacas, ¿verdad? Cuando se pasan la comida, la meten, luego la vuelven a sacar para sacar todos los nutrientes, el máximo. Así que agárrese de un versículo que léalo, reléalo, subráyelo, ¿verdad? Órelo, escríbalo, memorícelo, porque en algún momento lo vamos a necesitar. Estudiar la palabra de Dios. Comencemos invirtiendo 10 minutos en la mañana. 10 minutitos cuando usted se levante, antes de que usted ponga los pies en el suelo, levántese, estírese, muy importante, ¿verdad? Porque a cierta edad ya uno empieza a ser como crujiente. Los jóvenes no tienen ese problema, pero después de los 40 ya empezamos a tener ese problema. Entonces hay que calentar primero, ¿verdad? Y para poder agacharnos delante de Dios y hacer esos 10 minutitos de devocional, un tiempo devocional diario, llenarnos de la palabra de Dios, porque no sabemos qué nos va a esperar el día. De repente usted llega al trabajo y le tengan una cartita ahí y le dicen, ya no lo ocupamos, ¿verdad? Necesitamos estar siempre con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. El segundo hábito importante para fortalecer nuestra fe es depender del Espíritu de Dios en cada momento. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. A mí me dio en la pandemia por ser agricultora. Entonces, hasta un vivero me regaló mi esposo, me mandó a hacer un vivero ahí, donde cultivo mis cosas, ¿verdad? Tengo para poder sobrevivir, digo yo, si hay hambruna. Pero he aprendido bastante de esto de la agricultura y es bastante difícil. De hecho, que he apreciado muchísimo ahora a los agricultores, ¿verdad? Porque hay que esperar, la paciencia no es lo mío, ¿verdad? Y cuando sembré cebollas, las sembré al revés y bueno, fue un caos. Yo no sabía cuándo sacarlas. Yo decía, ya llevo 3 meses y las cebollas no salen, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es lo que dice aquí: no podemos dar fruto, ¿verdad? Si la rama no está pegada al árbol. Tengo un arbolito de cas, yo no sé si aquí existe el cas, es una fruta como ácida, es muy, solo en Costa Rica yo creo que existe, es muy rica, ¿verdad? Pero lo cuido, no quiero que se me muera, ¿verdad? Y cada ramita, cuando la veo por ahí digo, se va a secar la ramita, ¿verdad? Y hasta con un tape traté de ponerla pero no me funcionó, la ramita se secó. Pues igual nosotros, dice Jesús, que nosotros necesitamos estar pegados a la vid, pegados al árbol. El fruto de nuestra vida entonces va a depender de cuán dependientes nosotros seamos del Espíritu Santo.
¿Cuán dependiente es usted? Y esto es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos medio cabritos, ¿verdad? Nos gusta andar por otros lados, nos gusta explorar como los niños, ¿verdad? Que se van por allá y se van por allá. Es un problema, pero nosotros necesitamos ser dependientes. Hay una cosilla, hay un espiritillo ahí entre nosotros que nos dice que nosotros somos autosuficientes, que podemos ser independientes, pero el Señor nos dice que la rama que no esté pegada a la vid no va a dar fruto. Así que si queremos dar fruto en el área de la fe, nosotros necesitamos estar pegados a la rama, pegados a Jesús. ¿Cómo desarrollar una relación viva con Dios? En esa relación de estar pegado a Él. Cuando yo estaba soltera, hace muchos años, imagínense, me fui a estudiar a Estados Unidos. Entonces me había ganado una beca y me fui para allá. Entonces dejé a don Javier allá en Costa Rica solito. Entonces don Javier, para que esta nena no se le escapara, ¿verdad? No se la fueran a robar, digo yo, me escribía cartas. En aquella época no había Instagram. Ustedes son bendecidos ahora, los jóvenes, ¿verdad? O sea, el WhatsApp, o sea, cero, no había nada de eso, imagínense. Es más, yo creo que no se lo pueden ni imaginar ustedes. Pero bueno, el caballero me enviaba hasta 5 cartas, me llegaban en la semana. Todos los días escribía, ¿verdad? Para mantener ahí siempre la comunicación, para mantenernos en contacto. Pues yo creo que en una relación, para que tenga éxito, y lo sabemos los matrimonios, las parejas, la comunicación es importante y es exactamente igual con Dios. No es nada diferente. Para desarrollar una amistad con Dios, nosotros necesitamos estar en una conversación continua con Él. Y a veces creemos que, puchica, es que Dios allá. No, Dios es nuestro amigo. En todo momento usted puede tener acceso directo a Él. Cuando usted va en el carro, cuando esté allí en su oficina trabajando, cuando esté haciendo quehaceres en la casa, cuando esté en el gimnasio, Dios es nuestro amigo, a quien podemos recurrir en todo momento para contarle lo que nos pasa, para pedir su ayuda, para pedir su fortaleza también. Dice Proverbios 8:34, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. Y subrayen esta palabra, cada día, atentos, cada día. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Una cita cada día. Y lo lindo de esto es, yo no sé a cuántos en algún momento siendo novios o algo así les dejaron plantados. Les dejaron que tenían una cita y no llegó ella o no llegó él. ¿Verdad que feo? Se siente feo que lo dejen a uno plantado, así se dice en Costa Rica, no sé si aquí también. Que lo dejen ahí esperando, ¿verdad? Y no se presente. Pues Dios nunca nos va a dejar a nosotros plantados. Dios nunca va a faltar a una cita con nosotros. Así que, ¿cuál es la clave aquí? Tiempo diario con Dios. Es lo que Jesús hacía todo el tiempo. Y si Jesús, que era Jesús, lo hacía, imagínense nosotros. ¿Cuánto más necesitamos nosotros venir delante de Dios todos los días? Y la tercera decisión para fortalecer nuestra fe es: decida confiar en Dios en todas las circunstancias. Y este es un gran reto para nosotros los que somos controladores, que queremos manejarlo absolutamente todo, que no queremos que nada se nos salga de control, ¿verdad? Aquí nosotros entendemos que no podemos controlarlo todo, pero hay 2 cosas que sí podemos controlar. Podemos controlar cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias y podemos controlar cuán dispuestos estamos nosotros a depender de Dios. Eso sí lo podemos controlar. Nosotros no sabemos qué es lo que trae el mañana, no sabemos qué va a pasar en un mes. No lo sabemos, no podemos controlar todas las cosas, pero sí podemos controlar cuál va a ser nuestra reacción, y eso va a depender cuán profundas son las raíces que yo tengo en la palabra de Dios. Y podemos controlar cómo vamos
a responder ante eso en confianza con Dios. Muchas veces las circunstancias son las herramientas, dicen, que Dios usa para moldearnos a nosotros. Pero bueno, Romanos 5:3 y 4 dice lo siguiente, decía Pablo: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Algo importante y que siempre me encanta recordarlo es que Dios siempre saca algo bueno de las cosas que nosotros consideramos son malas. Así lo dice en Romanos 8:28, ¿verdad? Porque Él siempre es el más interesado en nuestro bienestar y nadie nos ama más a nosotros que Él. Así que confiar en Él es lo mejor que nosotros podemos hacer. Hebreos 12:1-2 dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la meta, la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra mirada fija en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así que no hay mejores manos en las que nosotros podamos poner nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia, que en las manos de Dios. No hay, a veces los papás llegan a pedir una oración por sus hijos, o sea, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida, nuestros proyectos están en las mejores manos cuando nosotros lo traemos delante de Dios y confiamos en que Él va a ir abriendo las puertas, en que nos va a ir guiando, en que nos va a ir ayudando en cada paso que nosotros damos. Así que ante estos paradigmas que tenemos, que pensamos de manera errónea, ¿verdad? Como pensar que no tenemos esa fe suficiente cuando realmente la fe nos ha sido dada, cuando no accionamos, cuando no entendemos que la fe es sobrenatural, que no es por mi esfuerzo, es a través de Cristo que yo la recibo. Y cuando yo decido llenar la mente de la palabra de Dios, mi fe se fortalece. Cuando decido depender del Espíritu Santo, depender de Dios y no de mi propio conocimiento, de mi propia inteligencia. Cuando decido confiar en Dios en todas las circunstancias, aún aquellas que parecen extrañas, raras, aún cuando no hay trabajo, aún cuando no se vea, porque precisamente de eso se trata la fe. Una garantía, dice. Una garantía de ver lo que no es como si fuera. Así que mis amigos, yo les animo. Yo creo que en esto de la fe es un aprendizaje diario. Y el reto aquí es cada mañana, esos 10 primeros minutos, tenga esa cita con el Señor primero, porque todos los días necesitamos estar pegados a esa vid para que podamos hacerle frente a las circunstancias de nuestra vida, que no siempre son un camino fácil, ¿verdad? Muchas veces nos toca difícil, y aún más en momentos de abundancia o en momentos de escasez, dice, ¿dónde hay que llegar? A la fuente de todo poder. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor.